Hola, mi nombre es Mariana y en esta primera parte voy a hablar sobre la violación al principio de la autonomía de voluntad y de la buena fe contractual en el caso de Elena Pérez, una consumidora que como muchos de nosotros solo quería comprar un coche de forma segura y justa. Elena acudió a una agencia de autos con la intención de adquirir un coche seminuevo. Después de recibir información sobre diferentes modelos, se decidió por uno que estaba anunciado en un precio fijo. Al expresar su interés, un representante de la agencia le pidió que hiciera un depósito equivalente al 10% del valor total del coche para que lo apartara, es decir, que le pidieron 25,000 pesos. Elena hizo ese pago de inmediato, confiando en que ese dinero le garantizaba dos cosas. Uno, que el coche no fuera vendido a otra persona, y dos, que se respetaría el precio que se le había ofrecido originalmente. Hasta aquí todo parecía muy bien y muy claro. Hay una oferta, una aceptación y un acto material que es el pago. Estos tres elementos, aunque no estén formalizados en un contrato escrito, sí constituyen un acuerdo de voluntades y tiene efectos jurídicos. Ahora bien, aquí es cuando empieza el problema, cuando Elena regresó a la agencia 10 días después para completar el proceso de compra y se encontró con una situación muy distinta, ya que la agencia le dijo que el precio de coche ya no era el mismo, sino que ahora costaba 320,000 pesos, cuando originalmente le habían dicho 250,000. Además, le dijeron que debía pagar comisiones adicionales y un supuesto costo de apertura de contrato, como si se tratara de un crédito, lo cual nunca se mencionó al inicio. Este cambio unilateral en las condiciones es completamente ilegal y vulnera varios principios básicos del derecho privado y del derecho del consumidor. Primero, el principio de autonomía de la voluntad, que está presente tanto en la teoría general del contrato como en el artículo 78 del Código Civil Federal. Este principio establece que las personas pueden celebrar los actos jurídicos que quieran, siempre que no sean contrarios a la ley, la moral o el orden público. Eso significa que cuando ambas partes acuerdan algo, ese acuerdo obliga. No se puede ignorar solo porque una de las partes decidió cambiar de opinión. Segundo, el principio de buena fe, que no solo implica actuar con honestidad, sino también cumplir con lo que se promete y respetar la confianza que la otra persona deposita en ti, ya que Elena actuó con total transparencia y honestidad, hizo el pago que se le pidió dentro del plazo señalado y regresó antes de que vencieran los 15 días prometidos. Ella cumplió su parte y cumplió los términos. En cambio, la agencia cambió los términos sin avisarle y eso no solo es injusto, sino que también es ilegal. Y aquí entra la otra herramienta que es fundamental, que es la Ley Federal de Protección al Consumidor, particularmente el artículo 76 bis, que establece que todas las condiciones, cargos, restricciones y términos deben ser comunicados al consumidor de forma clara, veraz y oportuna. Y algo muy importante que dice ese mismo artículo es que las condiciones que no hayan sido expresamente aceptadas por el consumidor no le serán exigibles. Es decir, si Elena nunca aceptó pagar un precio más alto ni comisiones de apertura de contrato, entonces esas condiciones son nulas. Además, desde la perspectiva del derecho civil, se aplica el principio de pacta sunt servanda, que significa que los pactos se deben cumplir. Si una parte ya hizo lo que le correspondía, como lo hizo Elena al pagar y esperar, entonces la otra parte no puede simplemente decir ya no o subir el precio. Esto destruye la seguridad jurídica y la confianza que debe haber en cualquier acto legal. En este caso, también hay que hablar de las presunciones jurídicas. El pago que Elena hizo no puede interpretarse como algo simbólico o informal, ya que jurídicamente ese pago genera la presunción de que existe una oferta válida y aceptada. Además, hay presunción de buena fe por parte de Elena, que actuó conforme a lo que se le ofreció. Y algo que no debemos perder de vista es el trato digno al consumidor del artículo 8 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece que el proveedor debe respetar la dignidad del consumidor y abstenerse de conductas abusivas, modificar un precio ya pactado, aplicar penalizaciones arbitrarias y no devolver el anticipo es una forma de violencia económica. Porque sí, también hay violencia y abuso en los actos comerciales. Así que establecer que este caso no es simplemente un malentendido comercial, no se trata de un detalle menor o de un acto que no sea legal o jurídico. Es un acto abusivo que afecta no solo a Elena, sino al derecho de todas las personas al comprar un bien con certeza y confianza.
Por eso, desde el punto de vista jurídico, Elena tiene razón y tiene derecho a que le respeten el precio pactado, a que no le cobren conceptos que nunca aceptó y que le devuelvan el dinero en caso de que ella no quiera seguir con la compra. La agencia no puede jugar con la voluntad de la persona ni aprovecharse de la informalidad para hacer negocios turbios. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Oscar Jiménez. Yo voy a presentar sobre la argumentación con base en la seguridad jurídica y el principio no modificación unilateral. En esta parte me enfocaré en el principio de seguridad jurídica y por qué la agencia de autos no puede modificar unilateralmente las condiciones ya pactadas con Elena. Desde en el momento en el que Elena realizó un pago anticipado se genera una obligación para ambas partes, así como para Elena, así como para el que está dando el servicio o el bien. Aunque no haya un contrato formal firmado, hay un acuerdo con efectos jurídicos para ambas partes. Y se conoce como precontrato o contrato preparatorio. Según la teoría general del derecho civil, el pago por parte de Elena no puede considerarse simplemente como un intento, sino como un acto que genera derechos y obligaciones, para ambas partes. La agencia cambió los términos sin avisar, sin negociar y sin que Elena estuviera de acuerdo, o sea, no hubo un aviso sobre estos cambios de términos o de negociación directa. Y pues jurídicamente esto constituye como un acto unilateral, entonces rompe el principio de seguridad jurídica, ya que uno no fue consciente, no tuvo consentimiento sobre las otras cosas que se habían cambiado anteriormente, como los términos, el pago, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se puede dejar al consumidor como en un estado de incertidumbre, especialmente cuando ya se entregó el dinero de por medio, ¿saben? Recordemos que, como se establece en el artículo 76 bisiesto de la Ley Federal de Protección al Consumidor, cualquier condición que no haya sido expresamente aceptada por el consumidor es nula. O sea, no se acepta, no es válida, hay terminación de contrato en ese momento. Y pues Elena nunca aceptó pagar comisiones adicionales ni incrementos por la inflación, entonces pues no es válida. Por tanto, la agencia incurrió en una modificación injustificada, lo cual también representa un abuso en la relación del consumo. Más allá de la formalidad escrita, hay elementos suficientes como para probar que se celebró un acuerdo inicial y que la agencia está incumpliendo todo este contrato, y además pretende analizar que a Elena, con la pérdida de los 25,000 pesos, es todavía más grave. Esa penalización ni siquiera está justificada por un incumplimiento de su parte, porque ella sí regresó dentro del plazo acordado, como se había estipulado anteriormente en las cláusulas seguramente del contrato. Y pues el problema fue que cambiaron todas las condiciones sin su consentimiento. Y pues bueno, eso fue toda mi parte. Hola, soy Camila y para cerrar esta exposición hablaremos de las presunciones jurídicas y defendiendo el derecho de Elena como consumidora frente a una situación que lamentablemente es más común de lo que parece. En este caso podemos aplicar diversas presunciones legales que son fundamentales para interpretar correctamente los hechos y que además nos ayudan a inclinar la balanza a favor de Elena, que actuó de buena fe y conforme a lo que se estipuló desde un principio en este acto jurídico. Primero hablaremos de la presunción ius tantum. Esta es una presunción que admite prueba en contrario, pero que mientras no se demuestre lo contrario, se toma por cierta. En este contexto, se presume que la agencia de viajes ofreció un precio cerrado, es decir, un monto fijo y definitivo. Cuando Elena realizó el pago correspondiente, se entiende que aceptó esta oferta en estos términos. Es decir, el pago no fue un acto aislado, sino la plena manifestación de su voluntad y consentimiento. Si la agencia tenía la intención de modificar el precio o de aplicar alguna penalización adicional, debió haberlo establecido de manera clara, expresa y por escrito desde un inicio. No hacerlo vulnera no solo la confianza del consumidor, sino también los principios elementales de la certeza jurídica. En segundo lugar, tenemos la presunción de buena fe, que juega un papel esencial en las relaciones de consumo. Elena en ningún momento actuó con dolo, con engaño o con la intención de sacar ventaja ante la agencia. Al contrario, ella procedió con confianza, creyendo que lo que se le estaba ofreciendo era verdadero y definitivo. Y eso es lo que debe protegerse: su buena fe como consumidora, su derecho de confiar con la información proporcionada por un proveedor de servicios. A esto se suma una tercera figura, la presunción de oferta.
Jurídicamente, cuando alguien solicita un pago que representa, por ejemplo, el 10% del valor total de un bien o servicio, se entiende que se está realizando una oferta formal, no una simple invitación a negociar. Esa oferta, al ser aceptada con el pago, genera efectos jurídicos vinculantes. No puede ser modificada de forma unilateral ni desconocida por quien la hizo, mucho menos sin justificación o sin respetar los procedimientos legales o todo lo establecido en la legislación. Desde el enfoque del derecho del consumidor, lo que hizo la agencia podría considerarse una práctica abusiva, y lo digo con toda claridad: modificar condiciones previamente aceptadas, imponer cargos no estipulados o penalizar al cliente sin causa legítima va en contra de principios de equidad, de certeza, de confianza legítima y trato digno, principios que están contemplados en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en Profeco. El derecho no solo protege contratos escritos, sino también contratos tácitos, es decir, protege la confianza a palabra y los acuerdos verbales cuando hay elementos suficientes para presumir su existencia. Por eso, en este caso, Elena tiene todo el derecho de exigir que se respeten las condiciones originalmente pactadas. Tiene derecho a que no se le cobren comisiones ocultas, a que no se le penalice arbitrariamente y a que se reconozca su actuación legítima, razonable y conforme al derecho. En conclusión, no estamos solo ante un simple malentendido comercial, estamos frente a una vulneración real de derechos. Casos como este nos recuerdan la importancia de conocer nuestras garantías como consumidores, de exigir transparencia y no permitir abusos bajo pretextos técnicos o ambigüedades contractuales. Por eso, defender a Elena es también defender el Estado de Derecho, la seguridad jurídica en las relaciones de consumo y la dignidad de todas las personas que, como ella, actúan con honestidad y esperan ser tratadas con lo mismo. Este caso nos invita a reflexionar no solo desde lo jurídico, sino desde lo ético. ¿Qué tipo de relaciones comerciales estamos construyendo el día de hoy? ¿Hasta qué punto los proveedores cumplen con su deber de informar clara y completamente la información? ¿Y cómo podemos fortalecer la protección a los consumidores frente a abusos cotidianos que, aunque parezcan pequeños, tienen un impacto real en la confianza social? Elena representa a miles de consumidores que día a día se enfrentan a condiciones injustas y cláusulas impuestas de forma unilateral. Defender su derecho es una forma de promover un mercado más justo, más equilibrado, donde la palabra tenga valor y los compromisos se respeten. Como futuros profesionistas de derecho, debemos comprometer con la justicia cotidiana, que afecta directamente a la vida de las personas. El derecho del consumidor no es un accesorio, sino es una herramienta fundamental para garantizar que todas y todos podamos comprar, contratar y relacionarnos comercialmente en condiciones de equidad. Solo así podemos construir una sociedad más justa, más consciente y verdaderamente comprometida con el respeto a la legalidad.